amado a quien por mí sufrió, oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado y me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Qué bueno que estamos reunidos una vez más para seguir estudiando la palabra de Dios. Continuamos con las 7 fiestas solemnes de Jehová, las fiestas judías, las fiestas que Dios instituyó a Israel, y lo hizo en Levítico capítulo 23. Y haciendo un resumen, hoy nos toca la fiesta de Pentecostés, pero haciendo un pequeño resumen, vimos en primer lugar la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua simboliza la liberación. Dios libertó al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. De la misma manera Dios quiere libertarnos a nosotros de la esclavitud del mundo y del pecado, ese pecado que nos asedia. Dios quiere libertarnos. Luego vimos la fiesta de los panes sin levadura. Y esta fiesta simboliza la separación o la santificación. Cómo nosotros somos santificados del pecado. La levadura representa el pecado en nuestras vidas. Y Dios, cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos santifica. Luego vimos la fiesta de las primicias o los primeros frutos. Y esta fiesta simboliza la consagración. Fíjese, Dios primero nos liberta del pecado. Ahí mismo nos santifica y luego nos consagra para su honra y gloria, para su uso, para su gloria, para servirle a Él como siervos de Él. El pueblo de Dios se consagró a Dios y de la misma manera nosotros debemos consagrarnos a Dios. Y hoy veremos el Pentecostés. El Pentecostés significa la fructificación. Es el creyente dando frutos de ser un creyente, de ser un cristiano. Y fíjese, hermano, Dios no se equivoca. Dios no vuela escalones. Dios tiene sus cosas ordenadas por parte. Antes de usted servir a Dios, primero debe consagrarse a Él. Pero para consagrarse a Él, primero usted tiene que apartarse del pecado, ser santificado. Pero para ser santo y apartarse del pecado, lo primero que usted tiene que hacer es ser libertado de la esclavitud del pecado. Cada uno es prerequisito de lo otro.
Y debemos tener mucho cuidado porque es que tenemos líderes, tenemos pastores en iglesias que quieren motivar a algunos miembros a venir a la iglesia asignándoles ministerio. Y esta no es la manera que Dios utiliza. Incluso hay personas hoy en día que son consideradas líderes de ciertas iglesias sin ni siquiera dar fruto de arrepentimiento. Simplemente porque se les dio un ministerio, llegó a la iglesia recientemente, se le entrega un ministerio con el propósito de motivar a esa persona a seguir viniendo fielmente a la iglesia. A veces cometemos este error de querer motivar a la gente a venir a los cultos de la iglesia asignándoles responsabilidades. Ese no es el orden de Dios. Dios en la Pascua primero nos liberta de la esclavitud del pecado. En las fiestas de los panes sin levadura, entonces Dios nos santifica. En las primicias, entonces Dios nos consagra para Él. Y en Pentecostés, entonces damos fruto para su honra y gloria. Así que, mis amados hermanos, hoy veremos la fiesta de la semana o la fiesta del Pentecostés. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Levítico, capítulo 23, versos 15 al 22. Dice la palabra de Dios: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocido con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocaustos a Jehová. Con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Será cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en el mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo, en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás su siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Siempre te pido esto. Pero no solamente entenderla, siempre ayúdanos a aplicarla en nuestra vida. Que te glorifiquemos y te alabemos con nuestras acciones. En el nombre grandioso, poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, primero vamos a ver qué fechas debía celebrarse. La fecha. Dice el verso 15, y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Celebrada un domingo, 50 días después de la fiesta de las primicias. Caía en el tercer mes del año, que es el mes de Siván. Nuestra fecha es entre mayo y junio. ¿Y cuál era el propósito? El propósito era, hermanos, recordar lo mismo que dice Deuteronomio 16:12. Y acuérdate de que fuisteis siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Recordar. Dios siempre quería que el pueblo de Dios recordara que Dios le sacó de la tierra de Egipto como esclavos. Le entregó una tierra que fluía leche y miel y que eran bendecidos por la mano de Dios. Que Dios le sacó de Egipto, que en el desierto pudieron durar 40 años aún con las altas temperaturas en la mañana y con las extremas temperaturas bajas en la noche. Ellos pudieron ver la mano de Dios. Donde no hay alimento, no hay agua, Dios le dio alimento y le dio agua, y Dios quería que ellos recordaran eso. Muchas veces, hermanos, nosotros somos muy buenos para acordarnos de las cosas malas que nos pasan, de las cosas malas que nos hacen,
Pero qué mal memoria tenemos cuando se trata de las bendiciones que Dios nos ha dado en nuestra vida. Eso le pasó al pueblo de Israel, cuando ahí estaba el pueblo filisteo con Goliat, que Goliat duró 40 días retando al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se había olvidado todas las otras grandes batallas que Dios le había librado. Pero David llegó sin ser un guerrero, sin ser un soldado, y David sí recordó que Dios le había librado de la mano del oso, que Dios le había librado de la mano del león. Y entonces, mis amados hermanos, David, con la fe y la confianza en un Señor que liberta a sus siervos, él fue y peleó contra Goliat. Entonces, nosotros somos muy buenos recordando las pruebas, las vicisitudes, los problemas que nos pasan, pero no nos acordamos de las bendiciones que también Dios nos da, y debemos, hermanos, recordar. Y ese es el propósito de estas fiestas, recordar. Vamos a ver algunas características de esta fiesta. Lo primero es que Dios quiere que tengamos un corazón bondadoso con los demás, un corazón dadivoso, un corazón abierto a ayudar al necesitado. Fíjese, mis amados hermanos, en el verso 22 dice que cuando ciegues la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Dios quería que los agricultores, cuando fueran a cosechar los frutos, no recogieran hasta el último grano. En el campo se suele hacer hasta 2 y quizás hasta más cosechas adicionales después de la primera gran cosecha, con el propósito de recogerlo todo. Aquella cosecha que no estaba lista en la primera gran cosecha era dejada ahí, ¿verdad? Y luego en una segunda cosecha se pasaba por ahí para recoger todo. El mandato es que debían dejar para los más necesitados, y esto habla de un corazón bondadoso. Dios quería que el pueblo de Dios se caracterizara por un pueblo compasivo con los necesitados. Nos recuerda esto la historia de Ruth. Cobra más sentido la historia de Ruth, que Ruth fue a espigar al campo de Booz. Y entonces Booz no solamente le permitió espigar allá, sino que le pidió a Ruth: no vayas a otro lugar, quédate aquí y mis siervos te van a ayudar. Ya yo he hablado con mis segadores para que no te molesten. Entonces, mis amados hermanos, eso era una costumbre en Israel. ¿Por qué? Porque era un mandato de Dios. En Deuteronomio 15, 7 al 9 dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Usted ve, Dios quiere que tengamos un corazón compasivo, y esto nos lo enseña la fiesta del Pentecostés. Ellos debían sí cosechar sus frutos, pero no debían recogerlo todo. Debían dejar ahí para el pobre y para el extranjero. Otra cosa que nos enseña, otra característica de esta fiesta, es que Dios quiere que también tengamos un corazón bondadoso, no solamente con los necesitados, sino también un corazón bondadoso con Él. Dios quiere que tengamos un corazón bondadoso con Él. Deuteronomio 16:10 dice: y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová Dios te hubiere bendecido. ¿Ven? De la abundancia voluntaria de tu mano. Debemos tener un corazón para adorar a Dios con nuestros bienes también. ¡Qué bendición! ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida? ¿Qué aplicaciones tenemos de esta fiesta? Bueno, la fiesta del Pentecostés, mis amados hermanos, apunta a la llegada del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Ese suceso solamente pasó una sola vez,
cuando allá Jesucristo ya había ascendido al cielo y les dijo, esperen ahí a que venga el Consolador. Entonces me han testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces ese día, el día Pentecostés, vino el Espíritu Santo de Dios y se puso sobre los creyentes como lenguas de fuego y empezaron a hablar en otros idiomas predicando la palabra del Señor. Y todos los que estaban ahí celebrando la fiesta del Pentecostés, que venían desde otras naciones, que eran judíos que vivían en otras naciones, podían escuchar a aquellos discípulos, a aquellos apóstoles hablando en sus propios idiomas. Y esto era por el poder grandioso del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, aquel Pedro temeroso que negó a Jesús, en esa ocasión Pedro se paró con denuedo, con valentía del Espíritu y les predicó la palabra. Incluso algunos fariseos que estaban ahí, Pedro les dijo, Jesucristo, quien ustedes crucificaron. Y al pueblo también que estaba ahí, les predicó. Hermano, habían pasado 50 días desde ese día, desde que el día que Jesús resucitó. Había pasado algunos 52, 53 días cuando Jesucristo había sido clavado en una cruz. Estaba fresco el suceso de la muerte de Jesús. Y Pedro se levanta con denuedo por la llegada del Espíritu Santo de Dios a su vida y predica la palabra del Señor. Aquel Pedro que había negado a Jesús para no ser descubierto, ahora él abiertamente, por el poder del Espíritu, enfrenta a aquellos que habían entregado al Señor. Pero no solamente apunta a la llegada del Espíritu Santo, también nos habla que el Espíritu, nosotros los creyentes necesitamos la guianza y el poder del Espíritu para obrar en esta tierra. También la fiesta de Pentecostés nos enseña que el creyente no es perfecto. Que en la iglesia también, hermano, la iglesia no es perfecta. En Levítico 23, 17 dice, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y usted dirá, espérate. Panes con levadura. Pero usted me acaba de decir que la levadura representa el pecado. Efectivamente, hermano, es con levadura. Y esto simboliza 2 cosas. Número 1, la unión entre judíos y gentiles. Cómo Dios unificaba por medio del Espíritu Santo a ambos pueblos como uno. Primera a los Corintios capítulo 12, verso 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Antes de Cristo había una barrera que nos dividía el pueblo de Israel y todo el resto eran gentiles. Pero ahora en Cristo Jesús esa barrera ha sido derribada. Efesios capítulo 2, verso 11 al 16 dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Usted ve, éramos antes judíos y el resto. Ahora somos el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo. Si usted recibió a Cristo como Salvador, no importa si usted es japonés, si usted es chino, si usted es haitiano, dominicano, si usted es estadounidense, no importa de dónde usted sea, usted es del pueblo de Dios. Somos un solo pueblo, somos una familia y eso lo representa aquí en la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, en esta fiesta era la única vez que se permitía cocinar panes con levadura. Es la única fiesta solemne que Dios permitía esto. Y con esto también Dios quería ejemplificar o simbolizar otra cosa.
El pueblo de Dios no es perfecto. Estamos rodeados de imperfecciones. Es como la iglesia primitiva que tenía todos los dones y tenía todas las cosas en común, pero aún habían problemas. Por ejemplo, en el capítulo 5 vemos a Ananías y Zafira en la iglesia primitiva, cómo mintieron al Espíritu Santo de Dios y murieron. En el capítulo 6 vemos a las viudas murmurando porque eran desatendidas. Y hermano, esta levadura representa a los creyentes de la iglesia, que aunque tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos los dones del Espíritu, aún así, hermanos, tenemos todavía el mal en nosotros. El apóstol Pablo lo representó de la siguiente manera en el capítulo 7 de Romanos, versos 18 al 25. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, junto con estos panes con levadura también se debía ofrecer 7 corderos sin defectos, simbolizando así que somos salvos por los méritos solamente de Cristo. Nosotros venimos a Dios con nuestra levadura, con la levadura del pecado, y seguimos con este mal que mora en nosotros. Pero cuando Dios nos ve, cuando usted se arrodilla a orar a Dios, y usted puede llegar hasta el trono de la gracia, como dice el libro de Hebreos, Dios no le ve a usted, Dios ve a Jesucristo en usted. Si usted recibió a Cristo como Salvador, Dios ve la justicia de Cristo en usted cargada a su cuenta. Cristo en la cruz tomó sus pecados y los puso a su propia cuenta y nos entregó a nosotros su justicia para cuenta de nosotros. Por esa es la razón que cuando usted ora y Cristo nos enseñó a orar, debemos orar es en el nombre de Jesús, porque Él es que tiene los méritos para que nosotros nos podamos acercar a Dios. Un día seremos transformados y seremos librados de este cuerpo de muerte y seremos librados y limpiados de este cuerpo de pecado. Y entraremos a la gloria de Dios por los méritos de Jesucristo. Esos 7 corderos sin defecto representan a Cristo y su sacrificio. Así que, mis amados hermanos, debemos ser agradecidos con Dios. Debemos ofrendar a Dios con gozo y generosidad. La fiesta del Pentecostés nos enseña que también debemos tener un corazón bondadoso y misericordioso para con los demás. Pero también nos enseña, hermanos, que debemos reconocer que el pecado está presente en nosotros, que debemos batallar con nuestra carne constantemente y que no llegamos a Dios por nuestros propios méritos, sino que siempre debemos mantenernos humildes, sabiendo que todo lo que hagamos es por los méritos de Jesucristo y que obviamente necesitamos presentarnos a Dios amparado en la perfección de Él, de Jesucristo, y no en nuestros méritos. Hermanos, cuando se terminaba la fiesta de las primicias, desde el día siguiente, desde ese día se contaban 7 semanas, caía sábado a la séptima semana, y entonces contaban un día más, que era la fiesta del Pentecostés, y eso es lo que significa Pentecostés, 50 días. Y esta fiesta se hacía para recordar que fueron libertados del pecado y que ahora debían dar frutos para el Señor. Debían dar frutos para el Señor. Y la iglesia primitiva lo hizo inmediatamente. El Espíritu Santo llegó y ese mismo día se añadieron como 3,000 personas a la iglesia. ¿Qué está haciendo usted con el poder del Espíritu Santo de Dios que está en su vida, que está presente? ¿Le está permitiendo usted obrar a Él? ¿Está permitiendo usted que sus frutos, los frutos del Espíritu, sean patentes, que se vean en su vida? Está el amor, el gozo, la paz, la paciencia,
la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, se está manifestando en su vida? ¿O acaso se manifiesta en su vida la carne, las obras de la carne, la gritería, la maledicencia, maldiciendo, la hechicería? El fruto del Espíritu es evidente en su vida, o cuando la gente lo ve, lo oye gritando, voceando, peleando, molesto, guapo. La fiesta del Pentecostés nos habla de la llegada del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas para fructificar, para traer fruto de cristiano. Estamos nosotros viviendo como un cristiano. Cuando mi mamá aceptó a Cristo hace 5 años, estos días compartí una foto de ella. Yo tengo una foto, ella en el momento de recibir a Cristo como su Salvador. Yo estaba muy preocupado porque yo no me lo creía. Yo tenía años trabajando con mi mamá y ella nunca quería recibir a Cristo. Ella vivía prendiendo velones a los muertos. Ella le hacía platos, tenía muchos cuadros, muchas cosas. Ella tomaba mucho, ella hacía muchas cosas indebidas. Pero un día la llevé a la iglesia Bautista Resurrección y ese día predicó el pastor José Agüero y ella aceptó a Cristo como Salvador. Mientras el pastor estaba haciendo la invitación, yo fui y me le senté al lado a mami y le dije: mami, ¿ahora sí quieres recibir a Cristo? Y ella dijo que sí. Yo me sentí gozoso y me paré y busqué a una hermana de las hermanas ancianas y le dije: habla con ella, hermana, por favor. Y hablaron y juntas oraron. Yo tiré una foto en el momento cuando estaban orando. Pero aún así yo estaba muy preocupado y yo decía: Señor, yo lo oraba: Señor, por favor, permíteme ver a mi mamá dando frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, al año siguiente mi mamá quiere bautizarse. Y ya yo digo: wow, gloria al Señor. Pero aún así yo estaba dudoso. Estaba muy dudoso. Señor, por favor, yo quiero ver frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces un día voy allá a la casa de mami. Veo a mami, ellos tienen un pequeño colmadito. Y a todos los clientes que llegaban, mami le decía: Dios te bendiga, mira, ve a la iglesia que tenemos aniversario. Les daba un tratado y una invitación. Dios te bendiga, mira, ve a la iglesia. A cada persona que llegaba a su negocio. Yo: wow, gloria al Señor. Pero Señor, yo todavía soy un poquito dudoso. Quiero ver frutos dignos de arrepentimiento. Y un día a mi hermana me llama y me dice: mira, vamos a arreglarle los documentos a mami porque ella dice que se quiere casar con papi. ¿Qué? Yo no sabía que ellos no eran casados. Tienen alrededor de 50 años juntos. O más de 50 años juntos. Y no sabía que no eran casados. Arreglamos sus documentos y todo. Y mami se casó porque ella entendía que estaba en pecado. ¿Qué más frutos dignos de arrepentimiento? Esos son los frutos de la vida de un ser humano que ha sido transformada. Una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Quiere decirle a la gente, no solamente con sus palabras, sino con sus acciones, que es un verdadero creyente en Cristo. Gracias al Señor que me permite a mí ver esos frutos dignos de arrepentimiento en mi mamá. Hermano querido, el Pentecostés nos enseña que el Espíritu Santo vino a esta tierra y que mora en cada creyente. ¿Acaso nosotros como cristianos estamos permitiéndole al Espíritu Santo de Dios obrar en nuestras vidas? ¿O le estamos dando alimentando más la carne? Eso es algo que debemos meditar. Bueno, hermanos, que Dios le bendiga mucho. Espero que este estudio le haya sido de bendición como lo está haciendo para mí. Que el Señor les bendiga.